Una historia en común de muchos años. Bienvenido a nuestro programa A las 9 con usted. A las 9 con usted, ya estamos listos a las 8 de la mañana, mire qué puntuales, para conversar con todos ustedes de diversos temas, en esta ocasión con bioética, con este grupo de colaboradores espléndidos, como Eneida Zúñez, que ya está por aquí. Eneida, buenos días. Buenos días, Yolanda. Como Juan Carlos Núñez, buenos días, Juan Carlos, Yolanda. Qué gusto que nos acompañes. Como Irene Córdoba, ¿cómo estás, Irene? Bienvenida al programa. Gracias, y bueno, buenos días. Yo quiero iniciar dando las gracias nuevamente a ese auditorio que ayer se dio cita en el Templo de Santa Teresa. ¿Sabe usted que el templo estaba totalmente lleno? Personas de pie, por supuesto, y pese al calorcito que estaba, bueno, fue una velada maravillosa en la cual se entregó un homenaje a Ernesto Flores, para empezar, por parte del Seminario de Cultura Mexicana, capítulo Guadalajara. Y luego se hizo el homenaje también a Alfredo R. Plasencia. Estuvo leyendo el texto de don Luis Sandoval Godoy, Alberto Gómez Barbosa. Estuvo Samuel Gómez Luna hablando de su bisabuelo, de Alfredo R. Plasencia, Alfredo Ramón Plasencia. Me preguntaban sobre la R. Estuvo Sara Velasco con un espléndido texto también salpicado de citas de Alfredo R. Plasencia, y esta servidora con una participación también sobre la divinidad y su criatura. Espero que ustedes hayan disfrutado, y muchas gracias a todos ustedes, a todas las personas que acudieron ayer ahí a este lugar de encuentro, ahí en el Templo de Santa Teresa. Pero bien, hoy quiero pasarle el micrófono a Eneida Zúñez para que sea ella quien nos hable del tema de hoy en nuestro programa a las 8 de la mañana. Adelante, Eneida. Gracias, Yolanda. Buenos días. Bueno, pues el tema de hoy es el tema de trasplantes. Estamos en el programa de A las 9 con usted, a las 9 con la mayéutica, en el tema de bioética precisamente. Y como estamos hablando de bioética, hemos ido eligiendo diferentes temáticas, la mayoría de bioética clínica, pero también hay una bioética que cuestiona, se pregunta y reflexiona sobre los alcances y posibilidades de los nuevos avances tecnológicos, sobre todo en relación, desde luego, en relación con la vida. Ya tocaremos algunos de esos temas más adelante. Hoy el tema que hemos propuesto es el tema de trasplantes, que es un tema que yo creo todos tenemos relación con él, porque conocemos a alguien, porque sabemos de alguien, porque escuchamos en la televisión que se han realizado trasplantes exitosos o que no se han realizado trasplantes exitosos, y entonces tenemos una serie de preguntas que hacernos y que compartir con el público respecto a esta temática. Preguntas en muchos sentidos, preguntas en sentido antropológico. ¿Qué sucede con esto de la identidad? ¿Cómo se ha dado esto de los trasplantes? ¿Cómo lo hemos ido viviendo históricamente? Pero también preguntas éticas concretas respecto a con qué criterio se debe hacer un trasplante. Estamos hablando de un bien escaso del que hay mucha demanda. Entonces, ¿con qué criterios se hacen los trasplantes? ¿Qué tipos de trasplantes hay? ¿Qué piensa usted respecto a los trasplantes? ¿Qué piensa usted o cuáles piensa usted que deberían ser los criterios respecto a los trasplantes? Por favor, compártanos sus comentarios, porque esto se trata de que sea un diálogo entre el público y nosotros. En efecto, 3030-5326 y 3030-5328 para que usted marque y nos dé su punto de vista. Sí, surgen una serie de preguntas. ¿Y en dónde radica la identidad de un individuo? Es importante. ¿Qué pasa con los trasplantes? ¿Y cómo se reglamentan? ¿Y legalmente cuál es el marco legal de todo ello? Bien, le pasamos el micrófono a nuestra invitada colaboradora ya experta en los temas, Irene Córdoba. Irene, por favor. Hola, pues muy buenos días a todos. Ya teníamos un ratito sin vernos. ¿Sí? Sí, se les extraña mucho. Gracias. Bueno, el tema de los trasplantes es muy interesante porque me parece que abarcan, por lo menos en mi experiencia, la totalidad de las cuestiones bioéticas, ¿no? Nos permite como tener un panorama muy amplio, porque en realidad cuando hablamos de trasplante estamos hablando de tres circunstancias distintas. Una es la muerte de una persona, en el caso de los trasplantes con órganos de personas que murieron, la donación del órgano, que es un proceso muy particular, muy especial, que tiene toda bagaje de circunstancias,
complejas, y por otro lado el trasplante mismo, el acto quirúrgico, ¿no? Y entonces eso nos permite como revisar distintas circunstancias, el asunto del altruismo, el asunto de la confidencialidad, el asunto de las decisiones de algunas personas al morir vinculadas con aspectos religiosos, por ejemplo, la posibilidad de trascender como lo ven otros, ¿no? Y luego el asunto de las decisiones médicas es, muy bien, tuvimos la generosidad de alguien para donar un órgano en una circunstancia difícil, a quien le toca ese órgano, ¿no? Quien decide a dónde se va ese órgano, y qué pasa con el éxito o el fracaso de la cirugía, ¿no? ¿Qué viene después de esto? Y la otra situación es que finalmente un trasplante ofrece muchas oportunidades de vida a quienes las han perdido, pero que finalmente es el cambio de una enfermedad por otra. Finalmente el trasplante es eso, no es el cambio de una enfermedad crónico-degenerativa por una inmunosupresión permanente de su organismo, ¿no? Para que no se vaya a rechazar el órgano. Entonces es como una serie de circunstancias que podríamos analizar y que son muy interesantes. Sí me gustaría también comentar que el trasplante es un proceso muy complejo para la medicina, para las personas, para el sistema de salud. Es todo un reto para el sistema de salud en un país donde hay un alto índice de personas con enfermedades crónico-degenerativas que le están costando mucho dinero al Estado, por supuesto mucho dinero a cada una de las familias que presenta una circunstancia de estas, ¿no? Juan Carlos Núñez. Sí, recordar también que el Estado de Jalisco ha sido líder y pionero en temas de trasplantes de órganos, especialmente riñón, córneas y en algún tiempo también de hígado en el Hospital Civil. Tanto en el IMSS como en el Hospital Civil se han hecho desde hace muchos años intervenciones muy exitosas en ese sentido, y que en otros lugares también, ya se han hecho también trasplantes de cara, trasplantes de brazos, y bueno, eso también abre el panorama. Sí. Viene la pregunta de la identidad también, ¿no? ¿En dónde radica? Hay un trasplante de corazón, trasplante hasta dónde se podría llegar manteniendo la persona su identidad, ¿no? Bueno, ¿por dónde continuamos? Y adelante, vamos a preguntarle a Isabel. Me parece que si gustan podríamos empezar por esta parte de que existen dos tipos de donantes, ¿no? Los donantes en vida y los donantes o los órganos que se obtienen de personas que han perdido la vida. Las circunstancias de ambos, por lo menos desde la parte ética, varían considerablemente, ¿no? No sé si quieran, empezamos por el donante vivo, Bien. Que es el que poco se habla, pero que finalmente representa muchos más dilemas éticos que el donante de cadáver. Estamos hablando de una persona sana, sin problemas previos de salud, que va a compartir un órgano importante para otra persona que lo requiere, lo que implica ponerse en riesgo y disminuir su calidad de vida. Las reglas internacionales, jurídicas, pero también éticas, sugieren que este donante vivo tenga un vínculo de parentesco con la persona que lo va a recibir. Y esto sugiere que solamente entre parientes pueden darse donaciones altruistas y de amor sin que medie una contraprestación. Es decir, para fines de la donación, la compraventa de los órganos es un acto que carece de valor ético, ¿no? Que no tiene esta connotación ética, sino todo lo contrario. El problema es, me parece, mucho del problema radica en que, si bien es cierto, existe por supuesto una actitud una connotación muy positiva en la donación en vida de un órgano, también representa un grave riesgo. Ahí aplican algunas reglas, por ejemplo, de que los médicos tendrán que valorar con mucha claridad que la donación no vaya a ocasionar un daño superior al beneficio que se espera con el trasplante, o que el trasplante ni siquiera tenga una mínima posibilidad de éxito. Es decir, ahí se tienen que hacer ponderaciones todo el tiempo de esto. Y la otra es, muy bien, si va a ser un familiar el que va a hacer la donación,
hay que considerar que muchos de los padecimientos crónico-degenerativos son hereditarios. Sí. Entonces, ¿qué posibilidades existen de que el donante no vaya a presentar en el futuro el mismo problema que el familiar que está requiriendo en este momento el órgano, ¿no? Como usted puede apreciar, la situación es bastante compleja. Hablaremos de todas estas aristas, reflexiones, dilemas que plantea los trasplantes. De manera especial hago un llamado a los amigos que nos escuchan, radioescuchas, televidentes, navegantes también que nos reciben a través de la red, en esta multiplataforma, que si han sido intervenidos y han tenido un trasplante, ojalá que nos llamen y nos den su testimonio. Sería muy interesante que lo hicieran. Vamos a ir al primer corte y regresamos en un momento. A las 9 con usted. Regresamos. Tenemos ya algunas llamadas, tenemos participación de los amigos del público. Gracias por estar marcando el 3030-5326 y el 3030-5328. También 01800-0878-817. Hoy con nosotros compartiendo micrófonos Irene Córdoba, Eneida Suñer, Juan Carlos Núñez, y hablamos de los trasplantes y todos los dilemas éticos que presenta la situación de un trasplante. Adelante, Eneida. Sí, me comentas que hay una pregunta sobre genotrasplantes, sobre trasplantes de animales. Nos dice María Zaragoza, envío un saludo, hay trasplantes de vivos, de personas muertas, pero también donador animal. ¿Cuál es su posición al respecto? Nos dice. Bien, los trasplantes con animales están todavía en proceso de experimentación y falta mucho. Bueno, ya se han hecho algunos casos, pero la persona ha sobrevivido poco tiempo, la persona trasplantada. Se está haciendo experimentación con cerdos por la facilidad en la reproducción, por su corto periodo de desarrollo para llegar a la madurez, porque sus órganos son de un tamaño parecido a los humanos, por la similitud. También con órganos de algunos monos, de un tipo de monos parecidos al mandril. Se están trabajando, esto está en proceso de experimentación, dos tipos de casos. Uno, cuando el órgano de otra especie es trasplantado en el ser humano desarrolla el rechazo, y esto se da en las primeras horas, porque hay una proteína en el órgano animal que cuando es trasplantado en el sistema humano la reconoce y la rechaza. Y se está trabajando a nivel embrionario con transgénicos para hacer que esta proteína no se desarrolle o que no despierte el rechazo en el caso del humano. Pero también hay otro trabajo que está ahorita a nivel de experimentación, pero resulta muy interesante, en el cual ya no se trabaja tanto con el donador, sino con el receptor. Estamos hablando de un donador animal. Y en este caso está trabajando con inyectar células o un tipo de genes animales en la médula espinal del receptor para que evite el rechazo, precisamente el desarrollo de rechazo al órgano externo siendo órgano de animal. Entonces, todo esto está en proceso de experimentación y esto pues nos da muchas esperanzas a los seres humanos. Yo en lo particular estoy a favor del genotrasplante si se logra pasar toda la serie de pruebas que garanticen que efectivamente pues va a ser un trasplante hasta cierto punto exitoso. Sin embargo, ahí luego vamos a tener este asunto de qué pasa con la protección de los animales, ¿no? Como otra vez el hombre es en superioridad frente al uso de animales. Ese es el otro dilema que hay que resolver y que hay que analizar, y que estaríamos pensando que justamente los animales que serían utilizados con fines de obtención de órganos serían animales de laboratorio, o sea, no es el cerdito que compramos con el ganadero, ¿no? Son cerdos que se manipulan especialmente. ¿Cuál es la otra desventaja ético de esto? Que son muy caros. O sea, serían órganos extremadamente caros. Hay que pagar un animal de laboratorio manipulado para fines de esto, y hay que trabajar con el receptor también, lo que genera una posibilidad de que quienes no tengan recursos suficientes no tengan acceso a ese tipo de trasplantes, ¿no? Bueno, y mucho antes que esto, esta misma situación es exacerbada en relación con el ser humano.
que una persona indigente, una persona de escasos recursos, ¿cuándo pensaría en un trasplante? O sea, nuevamente, solo una clase privilegiada, cuando menos en la actualidad, tiene posibilidades de un trasplante, ¿sí o no? Sí, Juan Carlos. Sin embargo, en hospitales como en el civil o en el propio IMSS, sí hay casos, digamos, en la medicina pública de gente de escasos recursos que puede tener acceso a un trasplante. Eso sería ideal. En la medicina privada es carísimo. Sí, y en relación con lo que mencionaban de los cerdos, hasta donde yo sé y recuerdo, el uso de válvulas del corazón del cerdo se utiliza desde hace muchos años en operaciones cardíacas. Sí, así es. Y bueno, también vale la pena recordar que en México la gran cantidad de trasplantes que se hacen en instituciones públicas, no en instituciones privadas. Las instituciones privadas hacen muy pocos trasplantes, aportan muy pocos trasplantes. Mucho de trasplante renal, sí, muchísimo de trasplante de córnea, sí. Las córneas generalmente son importadas, no son obtenidas aquí en el estado, pero la gran cantidad de trasplante renal lo hace el hospital que más trasplante hace renal en todo el país es el Centro Médico Nacional de Occidente. En realidad aquí me parece que sí es un caso especial de la medicina, por lo menos en México, donde las personas que más recursos tienen menor acceso al trasplante aquí, por lo menos en estadísticas, pensando en que sea las instituciones públicas quienes más trasplantes están haciendo. Igual en la Ciudad de México, los institutos nacionales son quienes más trasplantes realizan, ¿no? O sea, el sector público es quien está trasplantando en mayor cantidad. Juan Carlos. Sí, bueno, y retomando el tema de las decisiones éticas, me parece que en el caso de donadores vivos, ya lo habían puesto sobre la mesa Irene, la dificultad de tomar la decisión de quién va a regalar el órgano, aunque sea su pariente. En algunos reportajes que me tocó hacer hace tiempo, me decían los enfermos renales que cuando la enfermedad empieza a agravar, pues la familia empieza a alejarse un poco ante el temor de que en algún momento te hagan la solicitud de, oye, ¿podrías donar uno de tus riñones? ¿No? Y que supongo que será una decisión muy difícil para el donador, aunque también hay muchísimos casos de gente muy generosa que no se la piensa dos veces. Sí, y ahí hay unos datos, como decías, antropológicamente muy interesantes, ¿no? Las mujeres donan más que los hombres en vida. Es un tema, y curiosamente las mujeres reciben menos que los hombres. Ese tipo de cosas que se han querido estudiar todavía no se han concretado. Hay por ahí un norteamericano, John Elster, que plantea que puede ser una autodiscriminación. Es este asunto cultural de las mujeres de plantear que tenemos que sacrificarnos más en los dos sentidos, de donar y de no recibir, para que no se sacrifique a alguien de mi familia por mí. Parece que hay un poco esa relación sin que se haya datos concretos al respecto, ¿no? Y la otra es el planteamiento de la donación, ¿no? En muchas ocasiones estos planteamientos son muy violentos. Si tú no le donas el órgano a tu hermano, se va a morir. Bueno, de hecho, ¿no? Existe una película exagerada, si ustedes quieren, pero muy, muy interesante a propósito de una madre que tiene una primera hija que tiene este problema y que decide concebir para apoyar a la hija primera, crudelísima la cinta, muy dura, pero que sí ejemplifica esta situación, ¿no? Que ya yo creo que debemos de apartar el tema para otro momento, ¿no? Los niños medicina o los niños medicamento, ¿no? ¿Qué tan y este asunto de los bancos de sangre de cordón y todo este tipo de cosas y que sería muy complejo, pero sí es luego puede ocurrir este otro fenómeno, ¿no? De que en realidad se esté presionando al interior de la familia a uno a dos miembros para ser donantes, cuando existe mucho temor, y cualquiera debería de tenerlo, de ser un donante, por más que quiera uno un familiar. Tenemos que entender que las personalidades después varían, y que por mucho que quiera un familiar, me da mucho miedo ser donante, ¿no? Es todo un tema, ¿no? Y luego entramos con los roles de familia. ¿Quién sería el más apto para donar a un hijo, por ejemplo, a un jovencito de 17, 18 años? El papá, que es el proveedor, la mamá, que es la cuidadora de la familia, la hermana, que está estudiando una licenciatura. Es decir, entran también todas estas circunstancias alrededor de la decisión. A mí me encantaría que usted, amigo Radio Escucha, se preguntara
para intentar conocer un poquito también este aspecto, ¿usted donaría en vida un órgano? ¿A quién? ¿Usted sería capaz de hacerlo? ¿Recibiría un órgano usted de un familiar? ¿Donaría vida en vida? ¿Donaría vida en vida? En vida. Esa es la pregunta. Me gustaría, y es difícil contestarla. Puede uno pensar románticamente que sí, habría que pensarlo muy bien. Javier Blanco, ¿qué opinan del tipo de trasplantes que se hacen en películas? Dice, ¿qué opinan y qué tan factible sería eso para la ciencia? Hay muchas películas muy interesantes de ciencia ficción, ¿no? A mí me parece que la que más me repugna, y lo digo con todas sus palabras porque me repugna, sí, es aquella de La Isla. No sé si la vieron. Ah, sí, terrible. El tema de la supuesta clonación con fines de obtención de órganos de manera violentísima, ¿no? Pero engañados todos pensando sí, que irían a un paraíso. Sí, no, me parece que hay un sinsentido por principio, ¿no? Podremos pensarlo que cada quien quiera en función de las experiencias que ha tenido con la medicina, pero la medicina en principio tiene un objetivo muy claro que es curar, es sanar, es paliar el dolor, salvar vidas y no estar matando a personas, finalmente, en el entendido de que en el momento en que exista un clon es un ser humano, ¿no? Exacto. Es bastante absurdo, pero bueno, finalmente es ciencia ficción y es cine y hay muchas cosas que se valen en el cine, según entiendo, ¿no? Bueno, también nos preguntan si una persona que ha padecido cáncer, por ejemplo, cáncer de mama, puede ser donador, digamos, 10 años después. Entiendo que la mayoría de los hospitales tiene esto que se conoce como protocolos de inclusión en lista de espera. Los médicos valoran estas circunstancias criterios de inclusión para los donantes. Ellos valoran, generalmente el cáncer es un criterio de exclusión, pero es relativo, y en todo caso, si deciden obtener un órgano en estas condiciones para una persona, por ejemplo, que está en una circunstancia de urgencia, como bien mencionaba Eneida, el receptor debe de conocer la situación de ese órgano y tendrá que autorizar que sea así. Bien, adelante, Neida. Sí, me parece que en estos casos se requiere mucha información para ambas partes, tanto al donante como al receptor, de la situación en la cual es posible la donación del órgano, de la situación de la persona, la situación del estado médico, etcétera, de la persona que es candidata a ser donante y de la persona receptora. Pues también se requiere mucha información respecto a que va a estar toda su vida con medicamentos, que no, esto como decía Irene, pues no te vas a curar y vas a tener la vida que tenías antes, es decir, es una situación distinta. Se requiere mucho apoyo psicológico. Yo conozco un caso cercano de un hermano que le donó a su hermano con el corazón en la mano, feliz de poder ser donador, de haber sido compatible, y su hermano falleció. Y esto lo lastimó profundamente porque él tenía altas expectativas de que le estaba salvando la vida a su hermano. Claro. Entonces, se tiene que dar la información de la manera más justa posible, de la manera más completa posible, y además dar acompañamiento psicológico durante un cierto tiempo antes y después de la donación, porque no se trata solo de un cambio de un órgano a otro cuerpo, se trata, como tú decías, no es una aquí hay cuestiones de identidad y aquí hay cuestiones de dar o no dar vida, de qué me pasa a mí si me quedo sin un órgano. Todo esto habría que cuestionarlo y se requiere también acompañamiento psicológico. Ahora, en el caso de los exitosos, que también es un buen número, pues es una maravilla, ¿no? Claro. Ver cómo cambia radicalmente para bien la calidad de vida del paciente, aunque tenga que seguir tomando medicamentos, pero no es lo mismo estar ya en una cuestión de diálisis o hemodiálisis, a tener que tomar un medicamento, y de la gente que dona, que también casos exitosísimos de que se recuperan y viven tan tranquilos. Y al día siguiente, es impresionante, al día siguiente, un día platicaba con un paciente renal que fue trasplantado y él decía, ahorita estaría en mi sesión de hemodiálisis. Y mira, comiendo tan a gusto. A mí me tocó entrevistar hace tiempo también al primer trasplantado en Jalisco. Y habían vive. Pasado muchísimos años y vivía, de otro modo estaría muerto desde hace años. Y es impresionante la historia de este señor porque fue trasplantado de riñón, fue el primer trasplante, y tiene también un trasplante de córnea y ha tenido una serie de accidentes y está feliz. Vamos a ir al corte y regresamos en un momento. Aproveche para marcar nuestros teléfonos 30 30 53 26 y 28.
A las 9 con usted. Amigos nuestros, estamos hablando de trasplantes. En esta primera parte hemos hablado de trasplantes de una persona viva hacia un pariente, hacia otra persona de su propia familia, tal vez. Pero ¿qué me dice usted de los trasplantes de órganos que se puede obtener estos órganos a partir de una persona que quiso ser donante y que es cadáver? ¿Qué nos dices de esto, Irene Córdoba? Bueno, para ser donante de órganos, una vez que perdimos la vida, se requiere una condición muy especial. Yo sé que muchas personas tienen sus tarjetas estas de soy donante o las licencias de conducir ya tienen la leyenda si es que uno le pide al funcionario en vialidad que la pongan en la licencia. Sin embargo, es muy poco probable que esto ocurra. Por mucho que la voluntad de las personas sea así, se requiere una muerte muy específica. La muerte que ya platicamos en el programa anterior de la muerte encefálica. Esto es un daño irreversible en el tallo cerebral, en el encéfalo, y que esto pues sea irreversible y que quedemos en una condición en la que nos ayuden a estar respirando con una máquina, el corazón latiendo, pero que ya irreversiblemente el cerebro ya no funciona. ¿Por qué? Porque para obtener órganos para trasplante necesitan estar prefundidos, es decir, necesitan tener sangre que circule para fin de que esté oxigenado el órgano. De otra manera, las células mueren instantáneamente y estos órganos no pueden ser rescatados. En algunas partes del mundo se están haciendo o se están obteniendo riñones a corazón parado, pero son técnicas muy especiales. En cuanto para el corazón, empiezan maniobras para que el corazón siga prefundido y la solicitud a la familia tiene que ser inmediata. Se obtienen rápido en quirófano y bueno, hay grandes experiencias con esto, pero es muy raro. No se puede hacer lo mismo con el hígado, por supuesto no se puede hacer con los pulmones, pero se está haciendo con riñón. Entonces, esta condición de muerte encefálica lo que hace es que es un proceso muy largo. Primero para hacer el diagnóstico, un diagnóstico certero de que verdaderamente la persona está en esta condición y después para tener un acercamiento con la familia. Imagínense cualquiera de nosotros que nos lleguen un día y nos digan, oye, tu familiar que está respirando, está calientito, ya se murió, ¿me regalas tus órganos para dárselos a otra persona? Digo, el shock es impresionante. Entonces, la parte que puede resultar importante de todo este proceso es que quien se acerque a la familia esté preparado para hacerlo. No cualquiera lo puede hacer. Entonces, las personas que se dedican a esto, se conocen como coordinadores de donación, colaboran en todo ese proceso de insistir a la institución que haya profesionales que hagan un diagnóstico correcto de muerte, que no exista lugar a dudas de ello, y después que se le informe adecuadamente a la familia de esta circunstancia. Esto es independiente de la solicitud de la donación. Una vez que la familia empieza a entender el proceso de la muerte, les permiten estar cerca de su familiar y empiezan como a hablar en tiempo pasado de su familiar, es decir, que están aceptando la muerte de él mismo, entonces tienen que acercarse a hacer esta propuesta. Y no es, oiga, usted me dona el órgano de su familiar, sino ¿qué le hubiera gustado a su familiar? ¿Por qué? Porque la intención es respetar en la medida de lo posible la autonomía del que fue, de la persona que vivió esa vida. ¿Qué le hubiera gustado a su familiar? No es qué le gustaría a usted, que luego es lo que se suele confundir, es qué le hubiera gustado a su familiar. Las respuestas no saben, es un bagaje cultural impresionante, ¿no? No porque no, sí porque sí porque quiero que sea un héroe, no porque cómo lo voy a mandar con Dios, sin corazón, sin ojos, no porque me lo van a entregar destrozado, ¿no? Una serie de cosas que los coordinadores de donación ya tienen muy, muy asimilado y que pueden manejar adecuadamente, ¿no? Había quien se negaba porque decía que cuando resucitara, pues iba a resucitar sin el corazón o sin los riñones, pero me parece que es clave ahí la información y la distinción entre muerte cerebral y un estado de coma, claro. Porque a veces las personas, los familiares no distinguen y como lo ven todavía respirando por la ayuda del tubo, claro. Y con el corazón latiendo dice, bueno, está vivo y lo van a matar para sacarle los órganos. Y hay esperanza de que regrese. Cuando no es así, si es muerte cerebral y está absolutamente cierto, la persona está respirando porque tiene una máquina, en el momento que la quitas cesan las funciones o incluso irremediablemente en el lapso de un tiempo va a terminar deteniéndose el corazón.
que es distinto a coma, donde sí puede haber posibilidad de... Y creo que aquí lo más importante es ese diagnóstico inobjetable y perfectamente... De hecho, en la ley me parece que tiene que haber, hay todo un protocolo, hay pasos, y tiene que haber, creo que al menos 3 médicos que certifiquen diferentes estudios. Hay una parte clínica que se hace en base a la experiencia, que parte del examen es retirar el tubo para ver si por sí mismo puede respirar. Inmediatamente intuban, pasado el tiempo de la prueba, revisan reflejos, hay una serie de pruebas que se tienen que hacer, y una vez esta prueba clínica, por la experiencia del médico, pasan a la prueba confirmatoria. Es decir, hay un estudio, hay varias opciones de estudio. El que más se usa financieramente es el más accesible, sobre todo en las instituciones públicas, es el electroencefalograma. Tiene que presentar trazos planos en 2 ocasiones, con una diferencia entre uno y otro de 5 horas. En el caso de los niños es distinto el diagnóstico, aunque la ley solamente habla de 5 horas, pero los médicos tienen experiencia con los niños, son hasta 24 horas. El otro es una angiografía cerebral bilateral. Tiene que mostrar esta angiografía, pasan medios de contraste y se interrumpe el flujo de sangre al cerebro, lo que muestra pues que las neuronas ya no reciben oxígeno y por tanto pues han muerto, ¿no? Son pruebas clínicas y luego las confirmatorias, y queda en el expediente clínico los datos de la evidencia de ambas. Juan Carlos. Sí, y justamente por eso resulta nuestro medio todavía tan difícil la donación cadavérica. Primero porque la muerte no puede ser cualquier muerte, no puede ser muerte por una enfermedad infecciosa, básicamente accidentes de gente que esté sana, que además esté en muerte cerebral bien atendida, y luego pues con todo el proceso de autorización de la familia. Entonces hay una gran demanda, una gran necesidad de órganos y muy poca posibilidad de obtener órganos de cadáveres. Sí, ahora bien, todo este procedimiento técnico que es muy especializado para determinar si tenemos un cadáver o no, si la persona ya murió o no, esto es una cosa. La mentalidad de los familiares es otra cosa totalmente distinta, porque la esperanza de que la persona no esté muerta los va a acompañar hasta el último momento, y como dice Irene, mientras los vean respirando, piensan que están vivos, y pueden pensar que los médicos los están engañando porque ya tienen su negocio, así lo ven muchas personas, y que no es cierto que esté muerto. Entonces tenemos que preguntarnos, si es una invitación al público que nos escucha, tenemos que preguntarnos, bueno, ¿yo cómo considero la muerte? ¿Me puedo informar respecto a qué datos me pueden dar, qué información me pueden dar, qué preguntas puedo hacer en esas circunstancias para saber si efectivamente puedo traer a un médico de mi confianza para que me diga si efectivamente los estudios son válidos o no son válidos, por qué piensa él? Para abrirnos a esta posibilidad de donación de órganos de una persona que está en unas condiciones además que son especiales, como bien lo señalaban, que no cualquiera está, y pensar que la persona, si está muerta, ya no está. Es decir, lo que tenemos es un cadáver que si lo desconectamos se va a descomponer. Entonces, eso de que se va a ir al cielo sin corazón, pues si lo desconectamos se va a descomponer, y si lo entierro se va a descomponer, y si lo incinero se va a descomponer. Entonces existe la posibilidad de que ese ser que yo amé, su cuerpo, porque él ya falleció, tiene un lapso muy breve en el cual puede dar vida, en el cual puede transmitir vida a muchas personas, órganos, córneas si está sano, órganos, riñones, corazón, tejidos, de muchas maneras se puede seguir dando vida, y es bien importante que nos cuestionemos esta visión que tenemos con respecto a la muerte, porque me parece que es uno de los obstáculos más grandes. A veces la persona manifestó en vida, es un hecho, su deseo de donar en caso de muerte, y a la hora de su muerte, con las condiciones especiales con las cuales se puede donar, los familiares dicen no. Yo quiero el cuerpo completo, me lo van a entregar destazado. No se entrega el cuerpo destazado, se prepara de tal manera que las personas pues reciban, si quieren el cuerpo, que reciban el cuerpo con una cierta preparación y puedan hacer su entierro, sus ritos funerarios, se puedan despedir, claro, como es la tradición, porque también psicológicamente se necesita ese cierre. Pero sin duda me parece a mí que la clave está en esta concepción de la muerte. ¿Qué pienso yo de la muerte?
Y por lo tanto, ¿qué estoy dispuesto? ¿Cómo me autodefino en el último momento? Y mucho tiene que ver con qué pienso de la vida. Exactamente. ¿Qué soy en vida? Exactamente. Así es. Y bueno, la verdad es que me parece que ahí, como decía Juan Carlos, es trascendente como dos momentos. El primer momento de la información a la familia, ¿no? Digo, finalmente los médicos también son seres humanos y son seres humanos sensibles ante el dolor de una noticia como esta. El otro problema es que los médicos no los preparan para dar malas noticias, ¿no? Los preparan para dar buenas noticias y no para dar malas noticias. Entonces ahí de repente llegan y hay una posibilidad en 1 millón, pensando que 1 millón es el que van a entender, pero la gente se aferra al 1. A la una posibilidad. Sí. Y la otra es el tema de el coordinador de donación, que sea sensible y claro para no presionar, no exigir la donación, claro, y entender que hay gente que es no porque no, y se vale. Claro. Vamos a ir al siguiente corte, agradeciendo a mis compañeros que apoyan nuestro programa, Víctor Hugo Barbosa, gracias Barchita, Claudia Fernández, muchas gracias Claudia, y Ángeles Rodríguez, muchas gracias Angelito. 3030 53 26, 3030 53 28. En un momento regresamos. A las 9 con usted. Regresamos. Bien, aquí conversábamos sobre diferentes casos que se dan, los dilemas que se presentan, las opciones que tomaríamos. Uno no puede menos, ¿verdad?, que pensar, ¿qué haría yo en esa circunstancia? ¿Qué haría usted, amigo Radio Escucha? Recibir un órgano, donar un órgano. Es que es importante darnos cuenta de cuál es nuestro pensamiento en relación con estos asuntos y no esperar a que lleguen para ver entonces, ahora voy a pensarlo. Creo que es importante tener una actitud y una idea muy clara de estas situaciones, porque a todo el mundo nos pueden ocurrir. Adelante, Neida, continuamos. Sí, comentábamos nosotros, lo comentó Irene antes de ir a comerciales, la situación de los médicos. A mí me llama mucho la atención esto, porque es una profesión que está sujeta a muchísimas presiones, a presiones tremendas, entre otras pequeñas presiones, el hecho de que se te mueran los pacientes. Es decir, uno se puede equivocar en su profesión, pero el médico tiene en sus manos la vida de otro. Entonces la presión para el médico es tremenda, y sí requiere una preparación especial para poder tratar con la familia que puede ser donante, que su familiar puede ser donante, porque sí, tenemos que preguntarnos ahorita en vida qué pensamos de nosotros, de nuestra identidad como seres vivos, y también de nosotros cuando ya no estemos aquí y esté nuestro cuerpo con la posibilidad de dar vida, pero es muy importante también el hecho de que a las personas cuyos familiares son posibles donantes, pues no se les puede chantajear, presionar, exigir, demandar. Es decir, es la otra cara de la moneda. Estamos hablando de un acto de altruismo, de un acto de gratuidad, de generosidad, en el cual tenemos que ser educados poco a poco, de manera paulatina. A mí me llama mucho la atención el caso de España, donde los problemas de trasplantes o de recursos son escasos, debido precisamente, y tú como abogada lo sabrás mejor que yo, debido precisamente a la manera en que está planteado el problema desde el punto de vista legal, desde el marco jurídico. No sé si nos quieres platicar más del asunto. Bueno, en realidad España es el país que más trasplantes hace en el mundo. Bueno, por tasa, por necesidades, vaya. España privilegia mucho el trasplante de cadáver, que es lo que deberían de estar haciendo todos los países, ¿no? España tiene una tasa de donación de algo así como, me quedé yo en lo último que leí, 34, 36 de donantes por millón de habitantes. Por ponerte una referencia, México está en 3. O sea, esa es la gran diferencia entre España y México, y entonces se ha consolidado como el país que tiene el programa de donación cadavérica más exitosa del mundo. Hace mayor cantidad de trasplantes Estados Unidos en número, pero la tasa en proporción, pero la tasa no llega pues al éxito que tiene España. Por lo tanto, España se ha posicionado como líder a nivel Iberoamérica. España crea una red, la red del Consejo Iberoamericano de Donación y Trasplantes, y ahí se integran todos los países de lengua española, principalmente de lengua hispana, América Latina, Caribe, Iberoamérica y en general. Ellos tienen un programa muy sólido, sobre todo de donación, y ellos han preparado y han logrado establecer esto
incluso un programa que le llaman de comunicación de malas noticias. Le enseñan a los médicos a cómo informar la muerte de las personas y luego a los coordinadores de donación a cómo tener el acercamiento con la familia para solicitar los órganos y poder responder a estas dudas que tú planteabas, ¿no? ¿Cómo puedo confiar que el médico me está diciendo la verdad? ¿No? Entonces, si bien es cierto, las personas todos los pacientes tenemos derecho a una segunda, tercera, 20ª opinión, a veces esto puede resultar contraproducente. El diagnóstico de muerte encefálica es un diagnóstico muy especializado y no hay gente formada queriendo hacer diagnósticos de muerte encefálica, es todo lo contrario. El médico, como bien dice, su preparación es para salvar vidas y la muerte la ven como un fracaso. Entonces, sí, y voy a pedir una segunda opinión, que sea una segunda opinión de un experto, de un verdadero experto en el que pueda confiar y de un tercero si es necesario. Y si la familia aún así no se convence, lo prudente es retirarse. No tenemos por qué violentar o no se tiene por qué violentar un momento tan dramático en la vida de una persona que es perder un ser querido, ¿no? Si la persona no está entendiendo el concepto de muerte, desde ahí mejor no. Hay muchas necesidades. Como bien lo dice el ingeniero Roberto Olmos, al que le mando un saludo. Él es presidente de la Fundación Regalo de Vida. Durante mucho tiempo ha trabajado en generar conciencia para la donación de órganos, porque como él nos platica, le donó hace 17 años un riñón a su hija. Era pequeñita, entonces yo sospecho que ahorita debe ser toda una señorita, espero que esté muy bien. Y como también nos dice, pues Jalisco tiene un problema muy importante con la enfermedad renal. Existe un alto índice de pacientes con enfermedad renal, muchos de ellos no lo saben, muchos de ellos ya lo saben porque ya tuvieron síntomas y el problema pues es irreversible y hay que pensar pues en el trasplante. Y nos recuerda, gracias por el dato, que el primer trasplantado es el señor José Pantoja y que les comentaba hace un momento que gracias a ese trasplante del 4 de agosto en el IMSS, el 4 de agosto se celebra el Día Estatal de la Donación en nuestro estado. ¿Ese primer trasplante cuándo fue? ¿De qué año? El ingeniero Olmos nos dice que en 1976, sí es verdad, ya tiene muchos años y aún está bien, por fortuna, el señor Pantoja, ¿no? Le mandamos también saludos. Uh-huh. Entonces sí es importante esta parte de la información del médico y que sea como contundente, ¿no? Y clara y respondiendo a todas las preguntas que se puedan hacer, la que sea, ¿no? Sí, pero en el caso de la legislación española se considera que todas las personas son donadores potenciales, a menos que en vida explícitamente hayan dicho lo contrario, y desde luego se les pregunta a los familiares, se consulta a los familiares para saber qué pensaba el difunto respecto a la donación de órganos. Pero es un detalle aparentemente insignificante, pero va cambiando la mentalidad. Dice Aristóteles que las leyes educan a un pueblo y efectivamente van cambiando la mentalidad de las personas. El hecho de que se considere que todos son posibles donantes, a menos que hayan expresado su voluntad contraria y se le pregunte a la familia, pues eso hace que las familias, las personas, estén abiertas a esa posibilidad como un hecho. México dice lo mismo. La ley en México habla de lo que pasa es que en España le llaman consentimiento presunto. Se presume que todos son donantes en tanto no digan lo contrario. En México se le conoce como consentimiento tácito. O sea, tácitamente queremos decir que sí mientras no digamos que no. Tenemos que dejar en claro, ya sea verbalmente o por escrito, que nos oponemos a la donación cuando yo muera. Si no es así, se presume que tácitamente ya otorgamos nuestro consentimiento. Estas fórmulas del consentimiento presunto o tácito han sido muy estudiadas y en todo el mundo los países que tienen esta fórmula en realidad ninguno la aplica. O sea, si la familia dice no es no, al final si la familia dice no es no. Y curiosamente México tiene en las encuestas que se hacen, ¿no? Si hacemos ahorita una encuesta, ¿cuántos quieren ser donantes después de su muerte? Sin temor a equivocarme, entre el 80 y 90% de las personas dicen que sí. En España ese resultado está como en el 60%. ¿Por qué entonces ellos tienen más donación que nosotros? Y entonces la explicación no se encuentra en esto que ha tratado de culparse a las personas con esto de la cultura de la donación. Es que no hay cultura de la donación. Sino en la aplicación. Es una falacia. Uh-huh. La gente en México es muy solidaria. El tema es infórmale adecuadamente y pregúntale adecuadamente.
en España informan adecuadamente y preguntan adecuadamente. Entonces, cuando hacen esto, sus tasas de aceptación son del 80%. O sea, en el momento efectivo de la donación son del 80% y en nuestro caso no, nuestro caso disminuye. ¿Por qué? ¿Por qué la diferencia? Porque el Estado tiene que apoyar a los programas de donación, además de los programas de trasplante que deben de manejarse por separado para evitar conflictos de intereses. Los servicios de donación deben de ser independientes de los servicios de trasplantes y entonces deben de profesionalizarse. Gracias, Rita Jiménez, por tu llamada. Poco se habla de estos temas, nos dice en efecto Margarita Cortés, muchas gracias. Héctor Pérez dice, ojalá orientaran sobre esto que comentaba Eneida, sobre las creencias religiosas. Dice que ahí encuentra principalmente un problema, ¿no? Yo creo que ya se ha comentado también esto, Eneida. Pues me parece que, salvo los testigos de Jehová, en términos generales, las religiones están de acuerdo con los trasplantes, se han También definido. Los testigos de Jehová, eso Digo, es una eso cosa sí rarísima. Es una Sí, cosa no lo rara sabía, porque no era mi aceptan duda. sangre, pero aceptan órganos. ¿Por qué? Porque para fin de trasplantar órganos se exsanguinan. No puede trasplantarse un órgano con una gotita de sangre porque va a generar rechazo. Entonces los órganos, una vez que se extraen, se limpian, se hiperlimpian, se pasan soluciones de preservación, quedan totalmente libres de sangre. Ah, perfecto, mira. Entonces los testigos de Jehová aceptan órganos. Sí, el Islam, el judaísmo, la religión católica, en general las religiones están abiertas al trasplante de órganos. Sí. Bien, pues estamos llegando prácticamente al final de nuestro programa de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado, muchas gracias por estar con nosotros y participar de estos temas sobre los trasplantes, los dilemas que plantea. Es importante reflexionarlo, justamente cuando uno tiene la calma y bueno, la oportunidad de informarse, de leer, de conocer diferentes aspectos. Muchas gracias, Juan Carlos Núñez, muchas gracias, Irene. Gracias. Irene Córdoba, Neida Zúñer y a cada uno de ustedes nuestro agradecimiento. Les esperamos mañana jueves con temas en torno al cine. Hasta entonces, muy buenos días. Por tu compañía hoy en nuestro programa A las 9 con usted. Gracias.